Hola, mi nombre es Mauricio Navides y bueno, vamos a ver el ejemplo 12.5. Pero antes tenemos que entender o hablar un poquito sobre equilibrio líquido-líquido en un sistema de dos componentes. Entonces, para hablar de esto tenemos la miscibilidad, que es una de las propiedades de algunos líquidos para mezclarse formando disoluciones. Entonces, un ejemplo que podríamos tomar es entre 1-butanol y el agua. Entonces, cuando se agitan cantidades más o menos iguales de estos dos a temperatura ambiente, se obtiene un sistema de dos fases. Por una parte tenemos la fase del agua con una pequeña cantidad de 1-butanol disuelto y por el otro tenemos el 1-butanol con una pequeña cantidad de agua disuelta. A esto se le llama líquidos parcialmente miscibles. Bueno, entonces, cuando tenemos presión constante, normalmente una atmósfera, tenemos este tipo de diagramas de fase de líquido a líquido, como está aquí en la figura 12.16, donde nos muestra un diagrama de fases líquido-líquido con respecto a la temperatura y a la fracción molar de B, pero también de C, que como sabemos está implícitamente y va desde aquí hasta acá. Eh, Voy a borrar esto aquí, simplemente como para que lo tengan presente. Y para poder entender un poco mejor, porque como ya sabemos son dos componentes, ¿no? B y C en este diagrama, vamos a empezar por la sustancia C, a la cual le vamos a estar añadiendo poco a poco de la sustancia B. Esto claro a una temperatura fija, en este caso pues temperatura 1. Entonces el estado del sistema empieza con F, como podemos ver aquí. En F no, la sustancia C es pura, o sea que no hay presencia de la sustancia B. A lo largo de F y de G se observa la primera fase, bueno, una fase. Lo que les decía, ¿no? En este punto le estamos agregando B a C, B como soluto y C como solvente. Cuando llegamos a este puntico de aquí, a G, se alcanza la solubilidad máxima de B en C. Ya B queda completamente soluble. Vamos borrando por aquí. Completamente soluble. Pero entonces, si agregamos más y más, pues se va a formar si le agregamos más B, más y más B y más B, se va a formar dos fases. Esto pues concierne y embarca desde el punto G hasta el punto E. Entonces, en la fase 1 miramos que tiene una composición de XB1, que eso vendría siendo la fase 1. En la fase 2 es una solución saturada de C a B. O sea, en este caso de aquí era agregar B a la sustancia C, pero en este caso de aquí eh, es al contrario. Y con su composición XB2, ¿verdad? Y entonces la composición total vendría siendo aquí en el apartado de D con la composición de XB3. Esta vendría siendo la composición total. Deberíamos estar ya aquí, conforme le vamos añadiendo más B, vamos a llegar aquí donde ya se va a disolver en B porque tenemos mayor cantidad de B. Eh, y para pasar de E a H es prácticamente imposible y muy interesante porque se necesita una cantidad infinita de B para que C no esté presente, como en el caso de aquí de F, ¿no?
que C en este caso estaba pura, pero aquí ya no puede ser B pura. Voy a borrar por aquí para que no quede tan feo. Ahora entonces ya sabemos que tenemos dos componentes y dos fases, ¿verdad? Estas están presentes en el equilibrio. Tenemos así 2 grados de libertad. Entonces, tanto como para C como para B tenemos el mismo valor eh, para la temperatura y para la presión. ¿Por qué? Porque estas son fijas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no va a haber cambio en el valor para T ni tampoco para la presión. En este caso, si viene siendo la presión. No importa si vamos a coger este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, siempre va a ser el mismo valor para presión o para temperatura porque están fijas. Entonces, no importa qué coordenada o qué punto vamos a elegir, siempre va a ser el mismo. Por eso aquí nos ponen fracción molar de C1, de CB1, de CB2 y perdón, de fracción molar de C2 y fracción molar de B2. Eso sería la explicación por esa parte. Y para finalizar, tenemos TC, ¿verdad? Que TC viene siendo la temperatura crítica de la solución. Que al aproximarse las fases al punto crítico, perdón, al punto crítico, estas se están semejando cada vez más, hasta que ya llegan aquí al punto crítico, donde se vuelven totalmente idénticas y ya no forman dos fases, sino que ya sería una fase. Bueno, entonces ahora ya que entendimos un poco mejor de qué trata el diagrama de fases de líquido y líquido, vamos a hacer este ejemplo, el cual dice: la figura 12.18 muestra el diagrama de fases líquido-líquido del agua A más 1-butanol B de la presión de vapor del sistema. Determine el número de moles de cada sustancia en cada fase si 4.0 moles de A y 1.0 moles de B se agitan a 30 grados centígrados. Bueno, entonces primero la solución, vamos a poner los datos. Aquí tenemos 4.0 moles de A y 1.0 moles de B a 30 grados centígrados, que fue lo que nos dijeron. Aquí tenemos el diagrama donde tenemos la temperatura y tenemos las fracciones molares del butanol, del 1-butanol. Entonces lo primero que vamos a hacer es si la fracción molar del butanol está en el diagrama de fases, como podemos ver aquí. Entonces, para hacer eso, simplemente sacamos las fracciones molares, las fracciones molar del butanol, que viene siendo las moles del butanol, sobre las moles totales. Eso nos da 0.20, que como podemos ver, empezaría aquí, que sí está presente en el diagrama del flujo. Y ahora, con relación a este punto y a la temperatura, vamos a agregar una línea, trazar una línea por las dos fases, que se llama o es conocida como línea de reparto, donde vamos a poner R y S, una línea RS, en la cual vamos a tener dos puntos, ¿verdad? Sería este punto de aquí y este punto de aquí. Bueno, pues si nos vamos aquí, este viene siendo, en R se ubica la fracción molar de B en alfa 0.02. ¿Por qué alfa y beta? Porque como son dos líquidos,
en anteriores ejercicios eran líquido vapor, pero en este, como son dos líquidos, y para ejemplificar mejor, pues vamos a utilizar alfa y beta. Y para S, perdón, tenemos 0.48. Lo tenemos aquí, la fracción molar de B para beta. Voy a borrar esto aquí. Bueno, una vez ya hecho eso, simplemente vamos a tomar la ecuación 2 y vamos a despejar las moles de B. Despejada queda de esta manera. Y también sabemos que las moles de B es la ecuación 4. Son parecidas, entonces simplemente las igualamos y nos da la ecuación 5. Perdón. La ecuación 5. Y con la ayuda de las moles totales de la ecuación 6, vamos a despejar las moles de beta para que nos dé la ecuación 7. La ecuación 7. Borro por aquí. La ecuación 7, en donde ya después de hacer todo esta álgebra, simplemente vamos a reemplazar, y como aquí tenemos las moles de B, pues ya las teníamos, que son estas de acá. Un mol, eso va a ser igual a 0.02 de la fracción molar de alfa que teníamos aquí, por las moles de alfa, que no la conocemos, que debemos encontrarlas, más 0.48, que son la fracción molar, que la tenemos aquí, de beta, por las moles totales menos las moles de alfa, que no las conocemos. Claro, hicimos esto para que nos quede todo en un mismo, en una misma incógnita, ¿no? En este caso, pues viene siendo las moles de alfa. Simplemente despejamos las moles de alfa y nos da 3.04 moles. Hallamos las moles de beta, perdón, hallamos las moles de beta, que simplemente con la ecuación 6 la encontramos, despejamos, restamos y nos da 1.96. Luego, para encontrar las moles de B en alfa, simplemente esto es igual a la fracción molar de B de alfa por las moles de alfa, que esto es la relación de este con este, y nos da 0.06 moles. Y también tenemos, de la misma forma que vendría siendo la relación de este con esta ecuación de aquí, y nos da 0.94 moles. Entonces ya hemos encontrado para B. Y simplemente para encontrar A, simplemente es las moles de A en alfa va a ser igual a las moles de alfa menos las moles de B de alfa. Eso va a ser igual a 2,98 moles. Y para las moles de A en beta, simplemente restamos las moles de A menos las moles de A en alfa, y eso nos da 1,02 moles. Y eso sería todo. Muchas gracias.